Fenomenal. Buenas tardes. Vamos a iniciar la jornada de poesía. Espero que sea muy agradable, muy grata, muy interesante para todos. Yo solo voy a agradecer a la Universidad de Comillas que estemos aquí, la posibilidad de que nos hayamos podido reunir. Y voy a agradecer, en primer lugar, a la vicerrectora que nos acompaña, que se tiene que marchar en un momento determinado y por eso no se ha sentado a presidir la jornada, como hubiera sido lo adecuado. Ha querido humildemente sentarse allí al final, pero en fin, mi agradecimiento, que es la que representa la autoridad que representa la universidad. Mi agradecimiento a los ponentes invitados, profesor Albaladejo, profesor Rupérez. Mi agradecimiento al profesor Balastro, director de la Universidad de Mayores. Con su interés y con su ilusión también hemos podido reunirnos aquí. Y mi agradecimiento a todos ustedes, compañeros, alumnos, profesores, amigos. Bueno, pues ya le voy a decir quién es la vicerrectora. Es Ana García Mina Freire, vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes. Está titulada como profesor propio agregado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Psicología. Su docencia está centrada en la psicología, en la psicopedagogía, en el trabajo social, en la traducción e interpretación y en las relaciones internacionales. Y su investigación, sus congresos, seminarios, publicaciones, etcétera, igualmente se refieren a las psicoterapias humanitarias, a la comunicación y crecimiento personal, a las cuestiones de género y al liderazgo ignaciano. Quiero destacar que como psicóloga tiene una sensibilidad especial para valorar y para comprender y para aceptar y para ilusionarse con todo lo que tiene que ver con la creación estética y especialmente con la creación poética. Por lo tanto, le agradezco nuevamente su presencia y le paso la palabra para que inaugure oficialmente la jornada. Profesora vicerrectora, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, mira, además así hemos hecho una mesa gracias. colorida entre mujeres. Bueno, muy buenas tardes a todos y para mí es un placer poder estar hoy aquí y poder daros las primeras palabras así de bienvenida por parte de la universidad. Para muchos esta universidad es vuestra casa porque muchos de vosotros sois alumnos de la Universidad de Mayores o estáis en otras formaciones de la universidad y para otros venís de la mano de tanto de Mari Carmen como de Ángel y de Tomás y bueno, y para nosotros es muy grato el que hoy estéis invitados en estas jornadas de poesía. Yo quiero agradecer enormemente por parte de la Universidad de Mayores y de todas las personas que lo habéis organizado y especialmente a los protagonistas, al protagonista de los poemas, a Ángel Rupérez, que no siempre tenemos la fortuna de poder tener al autor de los poemas en una tarde y poder escucharle y poder gustar de esa experiencia. Y también quiero agradecer mucho tanto a Tomás como a Mari Carmen el que nos puedan también aportar ese conocimiento más estético y desde la literatura para también comprender simbólicamente el lenguaje que hay detrás de las palabras. Yo hoy, como decía Mari Carmen, desgraciadamente como se celebra el Día del Libro, pues tengo que estar después en otro acto sobre este mismo tema, el tema que nos está congregando, que tiene que ver la belleza a través de las palabras. Yo sí que quiero agradecer mucho la capacidad creativa que tenéis y que tienes, Ángel, para poder ayudarnos en el día a día a encontrar, como expresas en muchos de tus poemas, en Sorprendidos por la Alegría y en otros libros, esa esperanza cuando en muchas ocasiones y cuando vemos, ¿no?, ahora cada día el telediario
tanto dolor y tanta herida en nuestro mundo. Yo creo que gracias a personas como vosotros, que nos ayudáis a ir siempre conectados con lo que hay en el corazón de las personas, en donde no solamente hay crueldad, sino también hay compasión, hay belleza, hay deseo de humanidad. Y creo que hoy pues, tenemos el regalo de poder conectar con esos valores que necesitamos tanto para poder hacer de esta una sociedad más humana. Por eso, daros las gracias por estar aquí, daros las gracias a todos los que hoy nos vais a hacer disfrutar. Como decía Mari Carmen, yo lo que voy a hacer es sentarme como una oyente más, porque lo que no quiero es interferir en ningún momento a la hora de irme, y entonces estaré entre el público. Y bueno, y desde ahí podré a lo mejor o aplaudir o no, depende de la hora en que me tenga que marchar, pero como tengo también la grabación, vamos a grabar el acto para aquellas personas que no hayan podido venir, el que después nosotros podamos ponerlo en la web, porque creemos que es un día muy especial y que queremos que la gente lo pueda disfrutar. Pues muchas gracias, y vuelvo a dar la palabra a Mari Carmen, que es nuestra maestra de ceremonias, en la que va a seguir presentando a las personas que estamos hoy aquí. Muchas gracias a todos. Bien, voy a presentar al profesor Albaladejo, lo cual es para mí un gran honor siempre que he tenido que presentarlo, afortunadamente. Y es un gran honor no solamente por su prestigio académico, su preparación intelectual, su capacidad, su rigor científico, etcétera, sino sobre todo por su categoría humana. Los dos procedemos de la Universidad de Murcia, años hace ya de aquello. Yo soy mayor que él, que no en sabiduría, pero sí en edad. Y voy a dar unas pinceladas muy breves de su currículum, porque tendría que ocupar toda la tarde si fuera una comunicación exhaustiva de toda su vida académica. Es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma. Es autor de varios libros, de cientos y cientos de artículos de todo tipo, de poética, de retórica, traducciones, etcétera. Es director de muchísimas tesis doctorales. Es miembro de la Comisión de Doctorado Europeo de la Autónoma, es miembro del Consejo Científico de un montón de revistas y colecciones de libros y de publicaciones. Ha impartido conferencias, yo creo que en todas las universidades españolas y en muchísimas europeas y en un montón de ellas también americanas. Ha sido decano por votación de la Autónoma durante 8 años. A ver, ¿qué más? Honorario en algunas otras universidades, por ejemplo, en la de San Marcos de Lima, en Nottingham, en alguna de Nottingham. Ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Historia de la Retórica. Es consultor cualificado por la Academia Sueca para la propuesta de aspirantes al Premio Nobel de Literatura. Bueno, no sé qué más. Es coordinador de varios proyectos de investigación subvencionados, bilingüe en varios idiomas. Es también autor de algún libro de poemas. En fin, esto es un mínimo resumen. Pero yo quiero destacar una cosa importantísima que me parece esencial por encima de todo el magnífico currículum que se puede ver en Internet o que se podría comentar durante mucho tiempo. Yo considero que el profesor Albaladejo es un maestro, es un gran maestro. Y es un maestro por 3 razones fundamentales. La primera, por su rigor intelectual, por su preparación científica y por su nivel académico. En segundo lugar, por su experiencia. Y en tercer lugar, y sobre todo, porque su sabiduría, que es el conjunto de su experiencia y de su preparación académica, la tiene puesta al servicio de sus alumnos. Es un maestro que nunca abandona a sus alumnos ni a sus profesores. Les aconseja, les sigue,
les ayuda, está siempre disponible. Y eso no es tampoco muy frecuente en una persona de esa categoría. Desde luego, en mi caso, ha sido fundamental para mi vida académica. No pierdo la ocasión de agradecérselo públicamente siempre que puedo. Y ahora les voy a decir cómo se llama la ponencia de la que va a hablar. La poesía de Ángel Rupérez. ¿A quién? Pregunta el poeta. Profesor Albaladejo, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por... Bueno, no sé si dar las gracias, porque me pongo un poco rojo. Sí. Muchas gracias a la profesora Carmen Ruiz de la Cierva por sus amables palabras, amables aunque exageradas palabras. Y muchas gracias a la organización de esta actividad, a la Universidad Pontificia Comillas, a don Ángelo Balastro, por esta amabilísima invitación. Yo me encuentro muy a gusto aquí, la verdad. No es la primera vez que hablo en esta sala. Hablé anteriormente una vez sobre un tema distinto, pero que algo tiene que ver. Y la verdad es que, como estuve en aquel congreso muy a gusto, fue un congreso que organizamos la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Comillas sobre los jesuitas, cultura, historia, religión. Y en esta sala hablé sobre la organización retórica de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y la verdad que pues pasé unos días, porque el congreso duró 3 días, se celebró, organizado por las dos universidades, pero se celebró en esta sede, y tengo muy buen recuerdo. Hoy voy a hablar algo de retórica también, pero no se asusten, porque no voy a hablar de retórica en el sentido en el que a veces se utiliza. Yo una vez me dediqué a recopilar periódicos, pero ya no me cabían. Recortes de periódico en los que se utilizaba la expresión retórica en un sentido negativo. También se puede utilizar en un sentido positivo, y en el ámbito de la medicina, de la economía, de la literatura, del derecho, se utiliza en ese sentido positivo, pero sobre todo en las informaciones periodísticas se utiliza en un sentido negativo, como si que hubiera retórica sería equivalente a algo que no tiene contenido y que solamente tiene apariencia. No, yo voy a utilizar retórica en el sentido no platónico del Gorgias, sino platónico en el Fedro. Se trata de decir lo que hay que decir y decirlo del mejor modo posible, e influir del modo más positivo en quienes nos escuchan o quienes nos leen, y hacer como Quintiliano. Quintiliano decía que la retórica es como una espada que puede ser utilizada por un salteador de caminos, pero también por quienes van a defender la ley y la justicia. Y pues voy a comenzar hablando de retórica para plantear mi visión de la poesía de Ángel Rupérez. El título que se ha dado es el título que yo di, en efecto, la poesía de Ángel Rupérez. ¿A quién pregunta el poeta? Pero como en el programa que llevasteis la semana pasada a la Universidad Autónoma de Madrid no ponía título, entonces dije yo, pues puedo hacer más abierto. De todas formas, mantengo como núcleo de lo que voy a decir sobre la poesía de Ángel Rupérez ese a quién pregunta el poeta, pero me ocupo también de unos aspectos colaterales, pero no por ello menos importantes, a la hora de explicar la poesía de Ángel Rupérez. Es cómo nos capta el poeta. Una de las formas de captarnos es preguntando, y también otras formas. O sea que mantengo el tema que aparece en el título inicial, pero añado otras perspectivas a la hora de explicar cómo nos capta el poeta, cómo el poeta nos hace suyos, cómo nos capta y nos mete en su poema. Entonces voy a comenzar hablando de la retórica de Aristóteles. La retórica de Aristóteles, el filósofo
de esta gira plantea lo que es el discurso retórico, el logos, lo llama el logos. Entonces, él distingue en la comunicación, que es un avance de todo lo que después en el siglo XX dijeron o escribieron Jacobson o Bühler y otros autores de lingüística y teoría de la comunicación, y de que el logos es el discurso. Y dice, y consta del que habla, de aquello de lo que se habla y de aquel al que se habla. Con lo cual, ni más ni menos que nos está planteando un discurso que engloba, que abraza a quien habla. Él, además, curiosamente, Aristóteles no utiliza en su retórica, no utiliza para referirse al que habla la palabra retor, orador, sino que utiliza ho legon, el que dice. Y le atribuye el ethos, el carácter, la ética. En el centro está el logos, en el origen está el ethos, de donde viene carácter y ética, mos moris, la moral, y en el otro extremo, en el destino del discurso del logos, está el pathos, el sentimiento. Bueno, este es un esquema que él plantea para la retórica, pero que es totalmente válido para hablar de poesía. Y por eso he querido comenzar con ese esquema para, en este momento, a continuación de ello, hacer referencia a los libros de poesía de Ángel Rupérez. Los libros son varios y a mí me gusta, a la hora de estudiar la literatura, hacer un planteamiento como hacen los economistas, con perdón de los economistas presentes, por si digo algo que no es acorde con la ortodoxia de los estudios de economía. Me interesa ver la tendencia, o sea, la tendencia más que cuando se habla de cifras de crecimiento, etcétera. Bueno, lo importante es la tendencia. Si la tendencia es ascendente, descendente. Y la tendencia en estos libros es totalmente en ascenso. O sea, es veo los libros, pero veo también la tendencia. Estos libros son En otro corazón, que es, si no estoy equivocado, el primer libro de poesía de Ángel Rupérez, que está publicado en 1983 por la editorial Trieste. Después, en 1985, publica también en la editorial Trieste Las hojas secas. En 1992, en la editorial El Banquete, publica el libro titulado Conversación en junio. En 1993, también en la editorial El Banquete, publica el libro de poesía Lo que han visto mis ojos. Después, en Tusquets, publica en 1998 Una razón para vivir. En 2006 publicará En Calambur, Río Eterno, y en 2012 publicará en Bartleby Sorprendido por la alegría. Es toda una vida poética en la que hay una tendencia al ascenso en la poesía, a la intensidad poética, que ya está en los primeros libros, pero que alcanza las más altas cotas en los libros posteriores. Cada vez va a más. Hay unas constantes, como son la memoria, como es la imaginación, la mirada a la infancia, la luz y la vista, la poesía como tentativa de explicación del tiempo y del paisaje. Pero así en Río Eterno habrá una intensificación de la memoria, una intensificación de la búsqueda del tiempo olvidado, perdido, podríamos decir prustianamente. Y ya la plenitud llega, aunque estaba también presente en las obras anteriores, ya es total o sea, el ascenso de las pulsiones ascendentes es total en Sorprendido por la alegría, el libro publicado
en la editorial Bartleby en el año 2012. Y es que lo que yo me planteo a la hora de estudiar o explicar la poesía de Ángel Rupérez es qué relación tiene el poeta con, esto responde a la pregunta, con quienes lo leemos. Porque esa relación yo veo que él la plantea, no es que la plantea aristotélicamente, sino que se puede explicar aristotélicamente, que es distinto. La plantea como el logos, que es el discurso, la palabra, pero también, ¿por qué no?, el poema. ¿Por qué no? El logos no vamos a interpretarlo como poema, que abraza el ethos, o sea, al poeta, y abraza al lector, al pathos. Es decir, él es el abrazo del poema, el poema que abraza, engloba la poesía mediante ese abrazo, la poesía como actividad, como producto, como poema, que es lo que significa en griego la palabra poema, cosa fabricada, cosa hecha, engloba al que la crea y a los que la interpretan. Y sobre esa relación entre lo retórico y lo poético, si recordamos uno de los textos clásicos, del pensamiento literario griego, el Perigipsus, sobre lo sublime, atribuido a Longino, un autor helenístico, es que es un texto en el que entran por igual las obras literarias y los discursos retóricos, porque el esfuerzo es el mismo, es un esfuerzo para captar, bien es verdad que en el caso de la retórica, con distinta finalidad que con la poesía, pero pensemos en los discursos judiciales, en los discursos forenses, pensemos en los discursos deliberativos, que son principalmente los políticos, pero pensemos sobre todo en los discursos epidícticos o demostrativos, aquellos en los que no hay que decir nada, sino que hay que interpretarlos como si estuviéramos delante de un poema. Por tanto, esa confluencia retórica, poética, nos va a ayudar a entender, desde mi punto de vista, la poesía de Ángel Rupérez. Y nos preguntamos, ¿cómo consigue el poeta Ángel Rupérez ese abrazo que implica una adhesión? O sea, nosotros estamos leyendo, yo he seleccionado algunos poemas, estamos leyendo el poema y como si fuera un discurso de género epidíctico demostrativo, por ejemplo, los discursos que se pronuncian en la actualidad en la conmemoración de un aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre, o los que se pronunciaron en honor del primer corredor, que no lo hizo voluntariamente, de maratón, el soldado atleta, que tal vez era Filipides, o si no es Filipides, no conocemos su nombre, fuera Filipides o no, después de la batalla de Maratón, el general ateniense le dice a este soldado atleta, que había estado ahí batiéndose con los persas, dice, vete a Atenas corriendo y di a nuestros conciudadanos que hemos vencido, que pueden estar tranquilos, que sus vidas, su libertad no van a verse mermadas porque hemos vencido a los persas que querían quitárnosla. Va Filipides, o como se llamara el soldado atleta, corre los 42 y pico kilómetros que separan Maratón de Atenas, no descansa, dice que lo más importante para él es llegar cuanto antes, llega a la plaza pública, al ágora de Atenas, dice, Neniquekamen, hemos vencido y cae muerto. Entonces, los discursos que se pronuncian en su honor, hoy le llamarían funerales de Estado, los funerales de las honras fúnebres que la polis, la ciudad-estado de Atenas, le ofrece, se pronuncian discursos, y son discursos, ve ciudadanos lo que hizo, toma de ejemplo de lo que hizo, pero no hay que decidir, no se está juzgando a nadie, no se está ofreciendo un programa político, sino solamente se pide a los ciudadanos que estén atentos al discurso y que sigan el ejemplo, que se adhieran a lo que les presenta. La mayoría se
es de suponer que se adhirieron, pero siempre habría alguno que diría, bueno, pues anda, que si hubiera sido yo, pues no me habría muerto porque habría tardado todo el tiempo que hubiera hecho falta, pero no me habría jugado la vida por llegar antes. Pero la mayoría seguro que se adhirieron a la idea que les estaban presentando los oradores. Bueno, pues esto pasa con la poesía, para mí, con la poesía de los grandes poetas, con la gran poesía. Se plantea una posibilidad de adhesión, que es una adhesión estética, verbal, pero que es también una adhesión temática. Entonces, nosotros podemos adherirnos o podemos rechazar, ¿no? Hay que pensar que una de las claves en la retórica, pero que es totalmente aplicable a la literatura, es mantener la atención. O sea, ya en la retórica forense, ante los tribunales de justicia, se decía que había que tener al juez atento y dispuesto y que no se aburriera, tenerlo atento a lo que se estaba al discurso que se estaba pronunciando por parte de la defensa o por parte de la acusación. Pues porque el taedium, el tedio, el hastío, el aburrimiento, es uno de los peligros mayores en la comunicación, pero también en la literatura. Si nosotros tomamos un libro, Una razón para vivir, el libro de 1998 de Ángel Rupérez, y lo comenzamos a leer y el libro no nos capta, pues resulta que ha fracasado la comunicación. Entonces, no en el caso de Ángel Rupérez, yo soy muy disciplinado y la verdad es que no sé, siempre me sentí obligado a, no en el caso de más en el caso de la novela. Si empezaba una novela, la tenía que terminar, fuera como fuera, aunque no me gustara, pero sé que no es lo normal, ni tal vez sea lo aconsejable. Y ahí está. ¿Y cómo se capta? Bueno, pues Ángel Rupérez consigue esa captación y esa adhesión, y ese que no podamos dejar de leer el poema, o el libro de poemas que hemos comenzado, porque transporta al lector a su mundo, al mundo del poema, al mundo que en ese caso concreto es el mundo del poema. Se trata de atraer al lector a su mundo. ¿Y cuál es una de las vías para esa atracción? Y tiene que ver con el título que había dado inicialmente y que sigue siendo válido, aunque he añadido otras cosas. ¿Cómo? Preguntando. Yo no voy a leer poemas y tampoco quiero extenderme, porque aquí lo importante es lo que es la lectura que va a hacer Ángel Rupérez. Es lo que pasa, por ejemplo, pues en Río Eterno, que es uno de los libros, pues es el penúltimo libro de poesía de Ángel Rupérez, con el poema Deslumbramiento, en el que tenemos una serie de preguntas. ¿A quién alumbras? Leo solamente las preguntas. ¿Tu brillo es la llama que he deseado siempre? ¿Qué alumbras entonces? ¿Finitud destapada al comprender que tú también te extingues y solo dejas recuerdos fugitivos, apenas un destello de foco, faro que deslumbre y agota? Y así preguntas y preguntas. Y es que la pregunta en poesía si está bien planteado el poema, como es este caso, que está muy bien planteado, lo que hace es que hace que nosotros nos unamos a la pregunta. O sea, el poeta, ¿a quién pregunta? En realidad, el poeta muchas veces se pregunta a sí mismo, se está preguntando a sí mismo. Es lo que se llama la pregunta retórica, pero que tiene una funcionalidad comunicativa extraordinaria, tanto en poesía como fuera de la poesía. Entonces, es una interrogación compartida la que hace, pero es que junto a esa interrogación también la apelación. O sea, el lector quiere verse en el poema, quiere estar reconocido, quiere que se le tenga en cuenta. Entonces, incluso en los casos en los que se lanza, hay un poema muy interesante de conversación en Julio, Los viejos troncos, en los casos en los que se lanza una apelación y después se hace, eso que a veces se ha llamado el efecto Murakami, pero que en realidad es la sustentatio, la antiquísima sustentatio, que es lanzar una idea en el discurso y hacer un giro sorprendiendo a los que están oyendo, a los que están leyendo, ¿no? En la oratoria
sagrada del barroco, más bien del barroco tardío, era muy frecuente ese giro. Entonces podía comenzar el predicador diciendo: el infierno no existe. Todo el mundo sorprendido, ¿no? Dice, bueno, eso dijo uno que ahora está sufriendo las penas de las llamas, ¿no? Entonces, el Murakami aquí tenemos a un especialista en Murakami, que es el profesor Justo Sotelo. Es el escritor japonés que hace ese giro, lanza por un derrotero el relato y hace un giro, un vuelco. Bueno, pues en el poema Los viejos troncos de Conversación en junio, o sea, tenemos, con lo cual, lo que en principio sería contradecir lo que acabo de explicar antes, en mi opinión no, al contrario, lo refuerza, porque lanza una apelación que después nos damos cuenta que no es a nosotros, pero ya nos ha captado. Ese poema 16, en la página 16 de Conversación en junio, dice: os pregunto a vosotros por si podéis hablar para decir, vosotros los testigos, ¿quién era yo? Si el mismo que ahora pasa por el tronco de luz u otro, confinado a un secreto inmortal que ahora florece. Y después, a vosotros pregunto, sol cenital, eternos altos pinos, laderas agostadas, hondas brechas de luz. Con lo cual ya nos ha captado. ¿Por qué? Porque ha apelado, aunque luego se produce el giro de quién es el destinatario de esa pregunta. Una de las claves en esa captación también que hace el poeta de nosotros los lectores es el recuerdo, la memoria, el tiempo pasado y esa distancia que adquiere el poeta para mirar de cerca la realidad recordada. Por ejemplo, en el poema, no voy a leer por no retrasar más la intervención del poeta en su lectura, es en Una razón para vivir, por ejemplo, en el poema El plan de mi costumbre. Esa realidad inmediata le transporta a la imaginación también. En Una razón para vivir, el poema Cenicienta claridad de plomo. Y la afirmación de vacío que hay en Conversación en junio, en La casa muerta, en la que se afirma el vacío, o sea, el vacío o el agujero negro, podríamos decir, es expresado mediante las palabras, con lo cual el no ser es expresado mediante el ser, con la cenestesia que de ello se deriva. Y yo ya, para terminar, quería también plantear que una de las formas de conexión muy activas que plantea Ángel Rupérez, que es una persona de grandísima cultura. No he hablado de sus novelas, de Sensación de vértigo o de su última novela, que creo que todavía no está publicada, no está. Es El infinito azar, o de sus ensayos, como La voluntad de crear, ética y estética, y es traductor de poesía inglesa y antólogo de poesía inglesa. Entonces, una de las formas de conexión con los lectores, claro, hay que tener en cuenta la cultura del poeta y también el mundo cultural de los lectores, es el plantear como elementos de conexión comunicativa obras artísticas. Así, en Conversación en junio, una de las varias partes de este libro se titula Cuadros y son poemas en los que hace referencia a cuadros de Zurbarán, de Tiziano, de otros autores, de Rothko, de autores de distintas épocas, con lo cual ya hay un código compartido de cultura. Y para terminar quiero, ese sí lo voy a leer, añadir que no solamente en obras pictóricas, sino también en obras literarias, y en el poema Lírica inglesa, que es de su segundo libro de poemas, Las hojas secas, de 1985, nos capta también precisamente con un autor extraordinariamente interesante,
de la escuela del grupo de Oxford, que en el siglo XIX fue del que salieron ese grupo de acercamiento entre Iglesia de Inglaterra e Iglesia católica, en el que pues, más conocido tal vez sea el cardenal John Newman, ¿no? que se hizo católico e ingresó en la congregación del oratorio de San Felipe Neri, o el caso de Gerard Hopkins, otro de los grandes poetas que de la Iglesia de Inglaterra pasó a la Iglesia católica y se hizo jesuita. Otros del grupo de Oxford, muy interesantísimo desde el punto de vista cultural, literario, teológico, etcétera, como John Keble, se mantuvo en la Iglesia de Inglaterra, pero siempre con una proximidad que la verdad, pues no, el límite ahí entre católicos y anglicanos prácticamente no existía. Bien, pues voy a leer este poema y yo ya termino con él. El poema se titula Lírica inglesa. Y me recuerda pues toda la actividad de Ángel Rupérez como traductor y antólogo de poesía inglesa. La begonia, el vaso, la lámpara, los libros, la luz de poniente que dora las paredes y en franjas traza de madera y cobre un mundo que viene de la altura de junio. El diccionario grueso de Oxford en 2 tomos. Breve cima azulada sobre la mesa blanca. Pequeño mundo diminuto, minúsculo 100 pies. De palabras que fluyen entre lenguas lejanas, en crepúsculos vastos, en tardes duraderas, apiladas mieses del soneto de Keats, los libros, los sueños incubados, la obra por venir. Sobre el frutero reposan los frutos madurados, que del campo han traído cuidadosas manos, manzanas reinetas, albaricoques blandos, hermosas cerezas de granate silencio, y el murmullo de Hopkins, el poeta extraño, el jesuita que hizo de estrellados cielos iluminadas villas donde ardía el Señor. Todo en esa mesa, en esta habitación, en la tarde que pasa con la música al fondo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Albaladejo, por su intervención, que ya comentaremos luego en el coloquio si procede. De momento voy a continuar con mi presentación y ahora me toca presentar al profesor Rupérez. Con todo lo que ha dicho el profesor Albaladejo y con todo lo que tenemos en Internet, no voy a decir nada de su currículum porque sería ocupar un tiempo que es innecesario. Sí voy a destacar una cualidad que me parece importantísima, no solo importantísima, sino que creo que es la cualidad por la que, precisamente por ella, se puede considerar, en mi opinión, al profesor Rupérez un gran poeta. Y para hablar de esa cualidad voy a hacer referencia a una dualidad, a una dicotomía que es uno de los tópicos que estudiamos los teóricos de la literatura, de la epístola a los Pisones de Horacio. Y digo que es una dualidad o una dicotomía porque no es esto y aquello, que sería una conjunción, y tampoco es esto o aquello, que sería una disyunción. Es una dualidad porque se puede combinar de muy diferentes maneras o en muy diferente grado, inclinando hacia una parte o hacia la otra parte. La dualidad se traduce en los términos ingenium ars. Entendemos como ingenium aquello que se hereda, es la cualidad heredada, lo que la naturaleza dota a una persona determinada. Es la capacidad creadora, es el genio o ingenio, es la intuición, es la ocurrencia, es la inspiración, es la chispa, eso que llaman duende. Eso no se aprende, se tiene o no se tiene. Y la otra dualidad es lo que se llama ars. Ars, pero no entendido como arte, como entendemos ahora, el arte que sea creación, sino como artesanía. Es una parte que se aprende a más capacidad, menos trabajo, a menos capacidad, más trabajo, pero se puede conseguir. Se puede aprender y se puede conseguir. Entonces, yo creo que en el caso que nos ocupa, el profesor Rupérez tiene una armonía perfecta entre aquello que ha heredado, su intuición, su capacidad creadora, su genio, su ingenio, su ocurrencia, su inspiración y su trabajo,
con lo cual se traduce en unos textos perfectos, porque tienen un lenguaje adecuado para aquello que se quiere decir, un lenguaje cuidado, un lenguaje oportuno, y simultáneamente están dotados de una capacidad impresionante de chispa, de comunicación, de sugerencia, de reflexión, de, bueno, qué sé yo. Si entendemos que la poesía es el lenguaje del alma, una buena combinación entre un exhaustivo trabajo de aprendizaje y una capacidad de dotación natural grande, bien combinadas, pues es que el alma nos llega a todos, porque en un aspecto o en otro aspecto siempre hay algo que el lector o el receptor de esa poesía es capaz de asumir y de hacerle pensar, reflexionar, sugerir, soñar, pensar, desear, esperar o llorar, lo que proceda. Bien, ya voy a decirles el título de su ponencia, que se llama Lo mejor de mí, lectura de poemas 1983-2017. Dándole las gracias por su generosidad, su presencia. Yo estoy emocionada, no me puedo creer que estén todos ustedes aquí, que tengamos un acto tan bonito y tan sugerente y tan interesante. Profesor Pérez, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Carmen por un lado, a Tomás por otro lado y también a Ángelo y a la universidad en la que estamos, comillas, magnífico lugar, prestigioso desde todos los puntos de vista. Y me ha encantado que Tomás recordara a uno de mis poetas favoritos ingleses, a Gerald Manley Hopkins, que era precisamente jesuita y que cuya poesía tiene, digamos, unos fondos de toda naturaleza a los que siempre me he sentido muy cercano, muy vinculado, y me gusta esa conexión que no esperaba que invocaras ahora. Me encanta, porque realmente es uno de mis poetas. Lo traduje, es un poeta dificilísimo, es un poeta maravilloso, de los más grandes absolutamente que ha habido en la poesía inglesa, también un poeta de una complicación humana, personal, en todos los aspectos a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, entonces os agradezco mucho que me hayáis invitado y lo primero que voy a hacer es explicaros brevemente el título. Ángel, perdona, no se oye. ¿Así? Está encendido, sí. Sí. El título de esta lectura, no sé si habéis visto el cartel, que se titula La emoción recordada, si os habéis fijado. Y luego un poco más abajo está Lo mejor de mí, a lo que ha hecho alusión Carmen, que es una selección de los poemas para leer aquí que yo considero más representativos. Podrían haber sido otros, sinceramente, pero bueno, he escogido estos y son válidos por ello mismo, ¿no? La emoción recordada es una frase que no es mía, sino que es precisamente de un poeta inglés que también admiro muchísimo, profundamente, que es William Wordsworth, un poeta de finales del 18 y la primera mitad del 19, al que conocí precisamente cuando lo traduje, hace ya mucho tiempo. Y en aquella ocasión, cuando lo traduje a él junto con otros poetas ingleses de la primera época del 19, de la segunda época del 19 y al final del siglo XIX, ¿no? Y cuando lo traduje, aparte de impregnarme de su mundo y de su forma y de todo, ¿no? Yo creo que es una de esas influencias que han perdurado en mí desde siempre, ¿no? Leí al tiempo un ensayo que escribió para la segunda edición del libro que abre un poco el romanticismo inglés, aunque entonces ellos no sabían que eran románticos, ni Wordsworth ni su amigo Coleridge lo sabían. Luego los estudiosos, los críticos pusieron esa etiqueta. Pero ellos lo que sí que hicieron es escribir un libro que se llama Baladas Lyrical Ballads, que fue rompedor, porque se distanció mucho del siglo precedente, del XVIII, de sus formas, de sus maneras y demás, y ellos, jovencísimos, quisieron romper con aquello, y rompieron drásticamente con ello. Algunos críticos dicen que no tanto, yo digo que sí, que rompieron muchísimo. Y en la segunda edición de ese libro, la primera edición fue una catástrofe, editada de mala manera, en Bristol, un desastre. Pero la segunda edición ya tuvo más seguimiento, y entonces Wordsworth colocó un prólogo absolutamente fundamental, que yo he explicado muchas veces a mis alumnos cuando hemos hablado de estos temas, y en él dice Wordsworth una frase
que es la siguiente. Dijo, hacia la mitad del ensayo aproximadamente, reformulando una idea que había dicho él antes, al principio del ensayo, muy conocida también: la poesía es el desbordamiento de sentimientos intensos. Esa es la primera gran formulación. La segunda matiza esto, lo reformula, lo dice de otra manera, y de una manera que a mí me conmovió muchísimo, me atrajo mucho entonces, y lo utilicé esa frase. Y entonces, en el prólogo que escribí, estamos hablando del año 87, cuando se publicó ese libro, se llamaba Lírica inglesa del siglo XIX, y ahí, en esa segunda formulación, Wordsworth dice: la poesía es la emoción recordada en la tranquilidad. Eso es, la emoción recordada en la tranquilidad. Entonces, yo he cogido, luego Wordsworth explica un poco en qué consiste todo esto. Yo no me voy a explayar porque he venido a leer poemas, no es una clase. Pero yo me quedé con la primera parte, la emoción recordada. Entonces, por un lado, la emoción, todos sabemos más o menos lo que es eso, con qué intensidad se produce en nuestras vidas, en qué momentos distintos de nuestras vidas. Sabemos que hay cosas que nos emocionan, que nos llegan profundamente, y al tiempo es lo recordado, y esto es esencial, es recordada. O sea, la memoria actúa en el proceso de la creación poética, según Wordsworth, y yo lo creo firmemente. Y como yo lo creen tantos y tantos creadores de distinta naturaleza, tanto poetas como novelistas, que podríamos invocar aquí si esta intervención tuviera otra naturaleza, ¿no? Entonces, ese es el sentido, la emoción recordada. Y luego, dicho eso, para que más o menos os situéis, ¿no? Voy a leer poemas de todos mis libros, pero voy a evitar leer los poemas largos. Y en todos mis libros, especialmente en los dos primeros no, pero en el tercero ya hay poemas largos, y en el último hay un poema larguísimo dedicado a Rembrandt, precisamente. Antes ha recordado Tomás cómo en mi tercer libro hay poemas dedicados a pintores. Efectivamente, allí ya hay poemas dedicados a pintores largos, y en el último hay un poema dedicado a Rembrandt, que es un pintor altísimo, como sabéis, que es muy largo. Todos estos poemas no los voy a leer. Voy a leer poemas de tamaño medio, pequeño, corto, precisamente para mantener vuestra atención en la medida en que pueda, un poco invocando lo que ha dicho antes Tomás muy bien, ¿no? El discurso se trata de captar la atención de nuestros lectores, de nuestros oyentes, de nuestros alumnos, de nuestros amigos, de nuestros todos que nos rodean, ¿no? Y si no, van a perder la atención y no te van a seguir, no te van a enterar de nada, ¿no? Bien, dicho eso, voy a leer un poema de mi primer libro, En otro corazón, 1983, que se titulaba de otra manera, pero al venir aquí, al hacer esta lectura, lo he reformulado, se titula Hecho para durar. Y la idea es que es una idea que me acompaña en todos mis poemas, es que nos enfrentamos fatalmente los hombres a nuestra limitación temporal. O sea, somos tiempo, y en tanto que somos tiempo, el tiempo nos crea, nos ayuda a crear, nos ayuda a vivir, pero al mismo tiempo somos tiempo que nos limita y somos tiempo que nos hace mortales. Esa encrucijada que es nuestra vida hace que a veces necesitemos que las cosas duren más, y anhelamos duración. Y este poema trata un poco de eso. Dice así: la tierra duerme a esta hora de sol, tan cerca de nosotros como el alado bullicio de los pájaros y el creciente aroma de las lomas que un mar de aire nos acerca. La tierra vive entre el sosiego cuajado de parcelas pintadas en secreto y el resplandor animado aquí y allá del sol dormido. El silencio, desmentido apenas por los trinos inquietos, es la alegría de esta hora, intensa esbeltez de los árboles floridos, lenguas extrañas sobre las piedras envejecidas. Nosotros, quietos sobre este mirador de sombra, miramos cómo se hace el mundo soñado, el mundo sin edad y sin tiempo, hecho solo para durar. El siguiente poema se llama Noria del tiempo. El tiempo es un tema constante en mis poemas. La experiencia de la temporalidad es uno de los fundamentos absolutos de lo que yo he escrito, en poesía al menos.
por lo que acabo de decir, porque efectivamente somos tiempo absolutamente de arriba abajo. Y de distintas formas, con distintos enfoques, ese tema me acecha, me he aproximado a él, y esta es una forma, si queréis, no diré primeriza porque ya tenía 32 años cuando publiqué este libro, o sea que muchos poetas en esa edad ya han publicado sus obras completas, o sea que el poema se llama Noria del tiempo y el enfoque temporal aquí es un poco diferente, es dos ideas. Por un lado, la idea de que experimentamos a veces que lo que hemos vivido retorna, vuelve, o sea, el presente se vincula con el pasado alimenta el presente y vemos como que hay una cierta circularidad en nuestra existencia que nos sorprende, incluso a veces hasta nos inquieta, a veces nos ilumina, pero al mismo tiempo percibimos exactamente la fragilidad de lo que vivimos. Y esas dos perspectivas son las que intentó abordar este poema, que efectivamente se enmarca en esa tendencia que parece que tengo, que no soy consciente de ella, que es hacer preguntas en los poemas. Lo que vuelve, ¿bajo qué forma vuelve? Noria del tiempo, tenaz vaivén de idas y venidas, singular florecer en las oscuras galerías donde la vida dormita. La música vuelve, eterna, y no acaba su estela en el humo del otoño. Vuelve la ciudad de los castaños floridos y de las áridas nieblas de la noche. Despuntan los aromas de las mañanas de octubre, ondas del sol prendido en altas torres de otra época, y regresan a esta morada sin fecha ni recuerdo. ¿Hay distancia? Está por ver la entereza de las cosas, cruel duda que daña el esplendor creciente, la casi irreal cadencia de lo amado en el tiempo, ahora que parecen las hojas al caer sumirse en el olvido. El siguiente libro se llama Conversación en junio y es un libro que tiene una historia bastante complicada en todos los sentidos, pero que significa sobre todo una cosa para mí, que la voy a decir sintéticamente, brevemente, me encantaría explayarme, que es la siguiente. Cuando terminé el libro, mecanografiado con una máquina de aquellas eléctrica, Olimpia, creo que la llamamos eléctrica, me parece, ¿no? Cuando terminé el libro, había ocurrido lo siguiente. Yo había comprometido con la editorial Mondadori, que acababa de instalarse en España, a hacer una antología sobre Claudio Rodríguez. Yo no conocía a Claudio Rodríguez. Descolgué el teléfono, me lo dio el amigo que me había proporcionado el contacto. Llamo a Claudio Rodríguez, le digo, Claudio Rodríguez, mire, soy fulano, tal, y voy a hacer una antología para usted, en fin, creo que le trataba de usted. Me imagino que Claudio en cualquier momento me diría, deja de tratarme de usted o algo así, no lo recuerdo, pero sí que me dijo, vente a casa y nos vemos. Voy a su casa, calle La Gasca, cerca del Retiro, y me recibe en un despachito que tenía según entrabas a la derecha. Nos sentamos allí, yo le cuento mi plan y, atrevido de mí, osado de mí, le dejo mi libro mecanografiado. Yo ahora lo pienso y me quedo pasmado. Digo, Dios mío, ¿cómo te atreviste a hacer esto? No le conocía, se lo dejé. Claudio, muy bien, estupendo, aquí tal. Nos despedimos, yo me fui a mi casa. Esto era en el otoño, pongamos finales de octubre, comienzos de noviembre. Me dedico a mis cosas, a mi vida, a preparar la antología que tenía que hacer sobre él, a leer los poemas atentamente, lo que hacemos los que nos dedicamos a esto. Y mira por dónde, un día de primavera, mayo yo creo que era, me llaman a casa y resulta que era Claudio Rodríguez. Yo no me lo podía creer, no me lo podía creer. Digo, ¿este hombre qué quiere? Yo suponía que quería saber qué pasaba de su antología, era lo lógico. Entonces le digo, oye, hola Claudio, ¿cómo tal? Mira Claudio, lo siento, no, es que no tengo todavía, estoy todavía haciendo tu... Y me dice Claudio, con una voz que tenía increíble, prodigiosa, me dice, olvídate de mi libro, lo que quiero es que vengas a mi casa porque quiero hablar de tu libro. ¿Cómo? Quiero hablar de tu libro. Fui a casa
y habló de mi libro. Lo que me dijo de conversación en junio, que acabó con un proceso proceloso que no os voy a contar, donde está el entramado literario, no la poesía, el entramado literario en su esencia. Lo que me dijo no lo puedo olvidar. Por supuesto, fue como una recepción en un mundo fuerte que él representaba con una fortaleza impresionante, que es exactamente lo que llamamos poesía. Por tanto, este libro está vinculado a él, mi vida está vinculada a él, lo siento, inevitablemente fue así, fue un hombre que me marcó profundamente, tuve una relación con él verdadera, y aparece en distintos libros. En el penúltimo está dedicado a él, etcétera, etcétera, ¿no? Este libro al final acabó siendo finalista del Premio Nacional de Literatura, pero con una peculiaridad. En las dos primeras votaciones que se hicieron fue el primer libro, el más votado. En la última ya no. Ganó quien tenía que ganar, oye, y con todos los méritos, el poeta José Ángel Valente, con probablemente su mejor libro que yo haya leído al menos, ¿no? Bien, perdonad esta historia que os he contado, pero necesitaba recalcar la importancia de Claudio Rodríguez en mi vida, que surgió exactamente así, ni más ni menos. Fue una llamada telefónica que me hizo, nada más. De este libro leo un poema que se llama Ofrenda Natural, cuyo marco es el siguiente. Mis poemas están marcados mucho por el retorno al pasado. Es también el tiempo. Es un poco Proust, como ha dicho antes Tomás, la experiencia proustiana, de ahí que Proust sea para mí un ídolo total, ¿no? No lo leo ya apenas, pero lo he leído intensísimamente. Entonces volví al escenario de mi infancia, un pequeño pueblo de la provincia de Soria colindante con Burgos, yo soy de Burgos, capital, y al volver allí, mucho tiempo después, se produjo como una especie de conmoción, digámoslo así, ¿no? Este poema refleja eso, es la emoción recordada, como decía Wordsworth, ¿no? Es la visita a una fuente que visitaba de pequeño, especialmente con mi tía, ¿no? A recoger agua en un cántaro. Esta es la historia. Apenas se oye el río. No puedo distinguir si hoy sobre el camino se alzan nubes de polvo. Sí llega a mí, igual que entonces, un perfume de tierra calcinada, de primitivo horno, donde chispea el fuego y se calienta el barro. Discierno si me esfuerzo los golpes en el yunque, la inquietud de un caballo, la claridad metálica de las chapas forjadas, del hierro macerado. Incluso si persisto, adivino a estas horas el aroma sutil de viejas músicas y el sabor agridulce del agua entre los berros o entre moras. Voy caminando hacia ti, fuente de entonces. Me dice la memoria, nada ha cambiado. Y ni siquiera tú, el que ahora buscas, perdón. El que ahora buscas, eres distinto. Todo lo que ves en dulce posesión te pertenece. Hazlo de entonces, no dejes de beber. La mano temblorosa acerca el agua. Sorbo el miedo de no poder repetir la callada lección del manantial. La noche me acobarda o me distrae. No veo el viento. El pinar me traiciona. El ruido del motor traspasa con estrépito el silencio que palpo. Las luces a los lejos parpadean. ¿Dónde está el cántaro? ¿Y aquellas manos limpias? Perdón. ¿Había entonces barro? ¿Se oía el manantial? Me dice la memoria, hazlo de entonces, no dejes de beber. Lo siento. Aquellas manos limpias son las de mi tía Concha, ya fallecida hace muchos años, que fue un poco como mi abuela. La pintura ha sido esencial en mi vida, lo es, y hay un pintor que adoro que se llama Giorgio Morandi, italiano como Angelo,
de la ciudad de Bolonia, donde prácticamente no salió toda su vida, ¿no? Empezó con las vanguardias italianas, pero luego se independizó e hizo una pintura solitaria, distinta, singular, increíblemente serena, compleja, profunda, sencilla, impresionante. Cuando lo vi aquí en Madrid, en una exposición que hubo en la Fundación Juan Marc, luego lo he visto en Bolonia, en el museo que hay para él en Bolonia. Por desgracia no pude visitar su casa, no hubo tiempo. Me llegó al alma y escribí este poema que está dedicado a él, para que comprendáis un poco. Los cuadros de Morandi, los que no los hayáis visto, muchos son geometrías de objetos que podríamos ver en todas nuestras casas, en cualquiera de nuestras casas, en cualquiera de nuestras cocinas, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que sorprende. Es un poeta, es un pintor, es un poeta también, enormemente monótono, pero de esa monotonía que está a veces en las grandes creaciones, ¿no? Que no necesita variedades, novedades, ni nada. Este es el poema dedicado a él. La visión, la mirada, intenta compenetrarse con lo que hay en el cuadro, dotándole de humanidad, o mejor, lo que hay en el cuadro dota de humanidad a quien mira. Esa es la cuestión. Espero que no me tiemble la voz. Lo siento. Cuánta sabia paciencia reconozco en la alcuza de hojalata abollada que han mirado tus ojos una y mil veces. Y en tus vasijas luz, quiere decir disposición callada a albergar caldo cálido o agua refrescante o silencio esencial, que es por ahora y siempre filón de la costumbre. Tus botellas se alargan como aceiteras gráciles, abriendo en el espacio vertical ansiedad, que es lumbre opaca o fuego incandescente. Los tazones regresan de una cocina oscura para alzar del mantel un halo de misterio, porque ya han conseguido al fin ser lo que son. La cafetera humea, transparentan los frascos la limpia finitud de un claro líquido que siempre he de beber, siempre que mire. Los dados de cartón son los apoyos que vertebran las manos con rara decisión de restaurar un ámbito donde nada compita. La luz es una brújula que predice un camino donde he de habitar. Alguien iluminándome me dice desde dentro: tienes que saber ver para saber vivir. Tienes que ser la alcuza o la aceitera grácil, la jarra iluminada o el tazón elevado para llegar aquí y ser lo que ellos son. Basta paciencia, abismo claro, arraigo suficiente. El siguiente libro se titula Lo que han visto mis ojos, y como veis desde el título, mis ojos, lo que han visto mis ojos, revela claramente la importancia de la mirada en mis poemas, ¿no? La contemplación, de hecho, no es una mirada distraída, es una mirada atenta, muy absorbente y muy, si queréis, sin querer, exigente. No hay ninguna premeditación, ¿no? En este libro, este poema dividido en dos partes, quizás es un poco largo, me vais a disculpar. Están encadenadas las dos partes, no es muy largo, pero están... Se plantea la siguiente cuestión, que es un poco la cuestión que ya hemos visto hace un ratito. Por un lado, lo que vivimos es efímero, está sujeto a la fugacidad, porque somos tiempo que pasa. Pero por otro lado, los seres humanos estamos dotados de un anhelo de permanencia y de duración, es así. El poema intenta contrarrestar la posibilidad de la muerte enfrentada a la posibilidad de la duración. Y la duración proviene, en este caso, del milagro de haber mirado con una atención especial un día, algún momento de un día, para rescatarlo de la fugacidad. Y a ese rescate se le llama en este poema eternidad. Que, por cierto, en esta época no lo sabía, es un poco lo que plantea Federico Nietzsche, a fin de cuentas, en algunas de sus ideas por ahí un poco de vuelo alto que tuvo, bueno, muchas de las que tuvo, otras no tanto, la verdad, ¿no? El poema se apela a la memoria una vez más,
la memoria de hoy. Mira el milagro de hoy cuando sellan mis ojos con su asombro la vieja aventura de la luz. Ahí está, preparada para servir de nacimiento a los que quieran viajar por sus confines, como si fueran nuevos en la vida, recién estrenados. Ese es su bautismo, saber que resucitan cada vez que se entregan, como los niños lo hacen sin cansancio, sin ni siquiera afán de guardar en su recóndito cofre sus enormes ganancias. Los caramelos que quedaron allí con el papel intacto para volverlos a chupar un día eterno. Pero no resucitan, viven, se entregan, sellan pactos profundos con la paz que contemplan y no viajan, se quedan, únicamente miran y llegan a saber que tal vez no haya muerte y se aseguran a ellos mismos que nunca conocerán la muerte. Parte segunda del poema, que conecta con esta idea. Y si la hubiera, si alguien poderoso pronosticara el fin y un día sus ojos vieran una noche invencible, algún remedio habría para esa todopoderosa enfermedad. El remedio sería la visión, la memoria de hoy, el hecho de haber sabido colocar allí un testigo en el entramado de las fulguraciones de la vida. Pero la vida, dirían, está en manos de la esperanza, y su esperanza fueron los clamores de la ilusión, y su ilusión fue solo desear lo que veía. Y vio al atardecer nunca la muerte, jamás ese pronóstico, ni siquiera una enfermedad, ni un pétalo caído, ni una rosa maltrecha, ni tampoco, en el caso de haber recogido el pétalo en la noche, la sensación de haberse topado con la muerte. Era solo un accidente, un pie descaminado que pisó el jardín y dejó esa huella que esa tarde nada significó, pues la ilusión era creer únicamente en lo que veía. Y lo que vi fue la vida enredada en las alas de la tranquila luz que presagiaba en mis ojos la eternidad. Hay un cambio, si os habéis fijado, de una tercera persona a una primera persona. Es un juego dentro del poema, ¿no? Una especie de juego de perspectivas diferentes, ¿no? El siguiente poema, el siguiente libro se llama Una razón para vivir, que lo ha traído Tomás, está allí, y lo apareció en una editorial potente, con una distribución potente, y es el único libro que yo creo que ha podido llegar a ciertos lectores, ¿no? Por lo que más o menos uno sabe de estas cosas y tal y cual, ¿no? Me llamó mucho la atención una anécdota, que no resisto contárosla ya que tengo la oportunidad que me prestéis para hacerlo, y es que para que veáis un poco la fuerza que tienen algunas editoriales y la que no tienen otras, ¿no? Un día aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, al terminar un acto poético, se me acerca una señora alta, mayor que yo, desde luego, en aquella época, estamos hablando ya de hace unos cuantos años, y al terminar el acto me dice, ¿es usted fulano? O sea, me había reconocido por la foto. Digo, sí, soy yo. Y es que quisiera decir una cosa. Y nos apartamos un momento y me dice, mire, abre una carpeta y me enseña 20 poemas míos de ese libro traducidos al inglés. Me quedo pasmado. Y la cuestión fue esta. Era la traductora de un poeta argentino que conocéis, se llama Juan Gelman, premio Cervantes, la traductora al inglés. Había encontrado este libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, lo compró, sin más, junto con otros dos. Uno, y no es una broma ni es un truco a propósito, otro de Claudio Rodríguez, el mío, y otro de otro poeta que no nombraré. Le gustó mi libro y se dedicó a traducirlo. Eso es, se lo ofreció a Tusquets para difundir, junto con los otros poetas, la poesía española en el mundo anglosajón en una versión bilingüe, y el Tusquets dijo que nanay, que no le interesaba para nada. Para que veáis la fuerza de ciertas editoriales frente a otras editoriales, ¿no? La pobre se llamaba John Lindgren, vivía en San Diego, era neoyorquina. Ya no sé qué habrá sido de ella, la verdad. Os leo un poema que, bueno, tampoco puedo abusar, o sea, porque no sé cuánto tiempo tenemos, no vaya a ser que os aburráis mucho.
Hay una idea, es que la luz me interesa muchísimo, como estaréis viendo. O sea, la luz que observamos con nuestros ojos la podemos rescatar de la trivialidad o la podemos considerar importante en nuestras vidas. Si hacemos eso, ganamos mucho, creo. Así lo hacen los pintores, por otra parte, ¿no? La luz invernal tiene poco prestigio frente a la luz pletórica de la primavera o del verano. Es más pobre, es más débil, dura menos. Podemos tener tendencia a menospreciarla. Este poema reivindica la luz invernal como exactamente igual de valiosa que cualquier otra forma de luz a la que tenemos acceso. Y empieza con preguntas. El poema se llama Anochece más pronto y empieza así. ¿Y qué que anochezca más pronto? ¿Qué importa eso ahora? Puede que fuera más benévola la luz de la eternidad de la primavera, la que crece y se carga de las semillas de la duración bienhechora, del sentimiento que nace de nuevo de la vida olvidada. Pero esta luz de aquí, cuando enero inspira desolación y sin embargo fragua el metal del silencio con los martillos de su fuego invisible, esta luz de aquí se asienta como lo hace una piedra arrojada al mar, con la misma plenitud, con parecida fuerza. Árboles desnudos, viento sin balanza, viento seco, sabores de la nieve encumbrada en la sierra, heladas en el lago, jardines en silencio, oxidados rumores de la fuente sin agua, impenetrable sello de la niebla encallada. Enero, suburbio de la vida, y sin embargo, esta luz de aquí, la que embala de estaño el sueño de los árboles, perdurará, perdurará, perdurará. Muchísimas gracias, de verdad. Las hojas secas, se titulaba mi segundo libro. Las hojas secas siempre me han atraído y me siguen atrayendo. El otoño me gusta muchísimo. Este poema plantea la siguiente cuestión. Una hoja seca que nos encontramos en una acera cualquiera, de un día cualquiera de nuestras vidas, a la que le prestamos atención, ¿está muerta de verdad o no está muerta? Eso es lo que plantea este poema. Se llama Sobresaltos. No ha importado que la hoja estuviera medio seca. Era su borde el oro del sol y su savia el firmamento de la vida repleto de estrellas luminosas. Miraba y miraba, con incredulidad y asombro, y veía el brillo de las pequeñas luces de la hoja, concebida ella misma como un universo. Su amarillenta fatiga, su borde no irrigado, su dividida flaqueza entre la vida y la muerte no importaban. He ahí nuestro destino, dije satisfecho, ajeno a los achaques de la edad y a la memoria no siempre predispuesta a ver nacer. He ahí mi firmamento, en esa reverberación satisfecha del aire que acarrea la luz que acarrea la vida. Era aún el invierno, permanecía fijo en mi sillón, frente a la ventana, como esperando algo, un regalo tal vez, o tal vez nada como el mejor regalo. Y entonces vi que no siempre la muerte es anuncio de muerte. La hoja no moría a pesar de estar muerta. Ay, me estáis llegando al alma, de verdad. Y aplausos más bonitos, en serio. Bueno, mi siguiente libro se llama El río eterno, como habéis oído describir a Tomás también, y está dedicado al poeta Claudio Rodríguez. Había fallecido ya. Este libro se publicó en el año 2006, pero él había fallecido ya en 1999, ¿no? El libro se lo dedicó a él, a Claudio Rodríguez, siempre en la memoria. Y el título del libro es el de un largo poema
que se llama Río Eterno, que es una meditación sobre una foto de él cuando era joven que está mirando el río Duero. Una foto inolvidable. Pero, por supuesto, un poema así de largo no lo pienso leer. Lo que voy a leer es un poema que se llama Las tejas desgastadas. Y el marco del poema es el siguiente. Cuando yo vivía en una calle enfrente de la cual había un edificio más bajo y veía, desde mi estudio, veía sistemáticamente las tejas, los tejados, ¿no? Bueno, entonces en cualquier momento, por alguna razón, surgen esas extrañas emociones que dan pie a este fenómeno que llamamos poesía, y el poema surge de ahí. Se llama Las tejas desgastadas. Aparece el nombre de Dios en este poema, que creo que es un anhelo, sinceramente, no lo voy a negar. Pero son esas dubitaciones, ¿no?, que existen a veces en ciertos seres humanos, entre los que me encuentro. Mirando a Dios un día, mientras miraba al cielo, volaban muy alto en sus naves preciosas las primeras señales de otra gran primavera. Pensé que había visto fantasías reales, no más que nubes nuevas salpicadas de luz, cuya frente cercana era un sol de tormenta y las comunes cosas de cualquier día a día. Había visto que una luz progresaba con tintes de aventura, de celestial proeza, y alcé la vista más, y vi entonces que el cielo convertía su renacida luz en tranquilo fulgor, en sereno esplendor sus nuevas llamaradas. Había dicho Dios, pero en realidad no era Dios, y por comodidad lo dije, para dejar zanjada mi insólita esperanza o mi súbito contento por haber visto eso. La casa no era Dios, ni las nubes lo eran, ni eran los tejados otra cosa que tejas, desgastadas por la lluvia y el tiempo. Y no eran los pájaros Dios, aunque volaran alto, sino sencillamente aves con impaciencia y hambre, y renovada inquietud y anual incertidumbre. Y el mismo sol solo era el sol, astro lejano, fuente de luz, milagro renovado y existencia perdida. Nada era Dios, pero surgió esa palabra a propósito de un acto sencillo de contemplar la tarde cuando el cielo refulgía, igual que una promesa o un hallazgo constante. Nada era nuevo, todo estaba dicho. Era solo la vida quien decía palabras para nombrar su suerte, el tesoro de siempre, las desgastadas tejas, los renovados vuelos, la insólita esperanza, la promesa más firme. Me temo, perdonad que haga una pequeña explicación, que la insólita esperanza, la promesa más firme, me temo que es Dios. Me da la impresión. El siguiente libro, y nos vamos acercando hacia el final, se llama Sorprendido por la alegría. Lo tiene aquí Ángelo. Ha sido tan amable de traerlo y de comprarlo. Se llama Sorprendido por la alegría y una vez más, fijaos hasta qué punto somos monótonos algunos, una vez más retoma o vuelve a William Wordsworth. Surprised by joy, es sorprendido por la alegría, es un fragmento de un verso de uno de los grandes, bueno, el gran libro, probablemente no el gran libro, pero Wordsworth tiene poemas fabulosos que no están incluidos aquí, que se llama El Preludio. Es un título ya usado en Inglaterra, aviso, además por un escritor bastante conocido, incluso, o muy conocido, pero no me importó para un libro en España de poemas encima, no competía para nada, ¿no? Ahí hay un poema cuya circunstancia es la siguiente. Mi padre, enfermo de Alzheimer, mi hermana mayor y yo, mi hermana lo cuidaba hasta que murió. Vamos a los pinares de nuestra infancia, desde Burgos, en coche, a hacer una merienda, como hacíamos cuando éramos más jóvenes. Íbamos solamente los tres, por distintas razones. Mi madre ya había muerto. Ese es el marco del poema.
Era un día de verano. Perdonad si tiemblo un poco, ¿eh? Era un día de verano y la nostalgia me susurró que debía regresar. Y regresé con mi padre enfermo y mi hermana mayor. Lo siento. ¿Perdón? Sí. Lo siento, ¿eh? Sí. Era un día de verano y la nostalgia me susurró que debía regresar. Y regresé con mi padre enfermo y mi hermana mayor e hicimos un itinerario que incluía fuente rutinaria y pinar al atardecer. Y una merienda que atraía recuerdos de madre muerta y hermanos lejanos, casi desaparecidos, pero espectros a nuestro lado. Según el ritual, mesa desgastada, sombra sombría, algún imperceptible riachuelo, la alegría de los encuentros predestinados, la inauguración del tiempo, no saber nada del tiempo. Al beber de una de las fuentes, la más amada, sentí una emoción que contenía toda la existencia convertida en un acto íntimo y sencillo, y di de beber al enfermo para que recordara y sintiera, y bebió, y puede que su vida cambiara como cambió mi vida al ayudarle a beber, y como me ayudó a conquistar la paz de las fuentes, querer a mi hermana como a mi madre muerta. Gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo te llamas? Blanca, gracias. La verdad es que no podía. El siguiente poema se llama Lumbre y de nuevo creo que ando a vueltas con Dios. La verdad. Y más en esta casa. Sí. Se llama Lumbre y dice, la lumbre decía, leña, sol, aliento, aliados de mí. Pon la mano, quema el miedo y recibe a cambio luz, que es manantial sereno. Mi alma decía, calor, serenidad, tu mansión de serrín quemado para llegar a ti, oscuro como cuevas sin luz, ni de linterna, ni de hoguera tardía, ni de candil, ni de vela. Pero tu mansión, altar del cielo con serrín húmedo para llegar a ti. Para llegar a ti, ni iglesia, ni plegaria, ni velas encendidas, más bien serrín y teas y llamaradas de estufa para pobres que anhelan la paz, de cielos concebidos por ti, cuando dijiste que era Dios el misterio. No sé si tengo tiempo, son las 9 menos 25. 10 minutos así, sí. Vale. Entonces, para terminar, paso a un libro inédito que se llama Hiroshima. Está en trámites de publicación, espero tener suerte, porque es un mundo muy complicado ese mundo. La verdad sea dicha. Visité esta ciudad, aquí está mi hijo Nacho, estuve con él y con el resto de mi familia hace 10, 11 años y esa ciudad me impresionó. Sabéis perfectamente lo que pasó.
La ciudad está sembrada de señales que recuerdan la tragedia, la inmensa tragedia. Las emociones que viví entonces, recordadas al cabo de los años, han dado como pie o como consecuencia a un libro del cual os leo un par de poemas. Este se llama Miradas y oraciones. La ciudad desconocida necesita miradas y oraciones. Las heridas permanecen, la sangre emana, los altares lo dicen, los cirios lo confiesan, los hombres lo reclaman, las fotos hablan demasiado. Decido caminar para levantar testimonios cerca de la verdad de los piadosos llantos. ¿Quién serías tú? ¿Y tú? ¿Quién serías? ¿Quién reza por vosotros? ¿Quién os ampara? ¿Quién os socorre? ¿Quién os cuida? Yo, viajero, me detengo y miro y rezo en silencio. Pido piedad para vosotros, inocentes, y una súplica. Dejadme entrar en vuestra casa antes de la muerte. La vida sencilla antes del horror, la belleza truncada. En esta ciudad hay un museo que se llama Museo de la Paz. Es un nombre bastante inaceptable. Recuerdo que escribí un artículo para El País que se llamaba Armas de destrucción masiva, donde contaba un poco esta historia, lo difícil que es aceptar que un museo se llame de la paz cuando todo él recoge testimonios que te taladran sobre aquella impresionante tragedia. En ese museo, no os lo vais a creer, hay una madre con un niño que mama de uno de sus pechos, que quedaron así, calcinados, tal como están en el museo. Es así. El poema recuerda esta circunstancia terrorífica. Niño que mama. Después de mamar, el niño se habría quedado dormido con su boca enclavada en el pezón de su madre. Así es como hubiera ocurrido, pero la explosión irrumpió en la escena y calcinó al instante a la madre y al niño. Hay una instantánea de ese horror en el Museo de la Paz. Visítalo, detente en la foto, contémplala, viajero, y luego explora tu interior. Averigua qué pozo ha dejado el momento y hasta dónde ha llegado en tu dolor el dolor de esa paz arrancada y quemada. Lo que allí encuentres, comunícalo con oraciones, plegarias o susurros al oído de quien esté dispuesto a conocer los verdaderos fundamentos de la paz. Si lloras, que sepas que tus lágrimas se incorporarán al legado del silencio, convertido en leche de la madre muerta, secada como un arroyo al sol que se desangra. Si una lágrima tuya suplanta la de la madre muerta, recuérdalo, comunícalo, hazlo saber, que ella lo sepa. Riega con ella el cauce seco del amor supremo que la explosión convirtió en lúgubres cenizas. Así tal vez renazca el amor y luego vuelva a manar de nuevo la leche del pecho de la madre en la boca del niño renacido. Muchísimas gracias por haber venido. Y perdonad mis emociones cuando he leído. Yo ya me quedo sin palabras, ya no sé qué más, entre la emoción que tenía al principio, los nervios de la ilusión que me hacía la jornada y después de la exposición del profesor Rupérez, yo ya me he quedado como mucho peor que al principio, pero bueno, ya por lo menos no tiemblo. A ver, luego si os parece, comentamos algún poquito de coloquio, unos minutos por lo menos. De momento voy a presentar rápidamente al profesor Balastro para que él modere el coloquio y clausure la jornada. Es doctor en Filología Clásica,
y especialista en latín medieval, sobre todo por quienes no son de la universidad, para que sepan quién es. Es el director de la escuela de la Universidad de Mayores, perdón, y es que ya no doy pie con bola. Su docencia está centrada en unas asignaturas muy bonitas, muy interesantes. La búsqueda de sentido en las artes plásticas y en la música. Ya veis cómo la conexión que hay siempre entre cualquier manifestación artística, la música, en el caso del profesor Balastro, que además es en piano, contrapunto, armonía, o sea, es una persona entendida en música. Y otras veces la pintura, y otra, en fin, hay una conexión interesante. Otra asignatura se llama Historia de las Artes Contemporáneas, en la relación con la filosofía, sentido y trascendencia de las artes plásticas y la música, y por supuesto el latín y el griego, que es su especialidad. Y su investigación, lógicamente, está también centrada en la filología, la traducción, los problemas estéticos y, como acabo de comentaros, la música, de la que es un entendido. ¿Qué ocurre con esta preparación? Pues como le pasaba a la vicerrectora, que afortunadamente la seguimos teniendo aquí, por su aspecto psicológico, en el caso del profesor Balastro por su aspecto musical. Son preparaciones que, aparte de la licenciatura que se tenga o de la preparación académica que se tenga, proporcionan una sensibilidad muy especial para captar y para valorar y para sentir, como es este caso. Luego ha realizado además una primera edición italiana bilingüe de las etimologías de San Isidoro de Sevilla y la primera edición italiana bilingüe del Quijote, cual es bastante importante. Además es secretario de la revista Pensamiento y bueno, gracias a él estamos aquí y, por supuesto, a la universidad que nos ha acogido. Yo reitero las gracias y le paso la palabra para que modere el coloquio y clausure la jornada. Y ya al profesor Ripérez le volveré a dar las gracias, pero luego en su coloquio, porque ya no me atrevo. Muchísimas gracias, Carmen. Me criticaban mis profesores por ser sintético. Yo siempre he aceptado esa crítica como un elogio, lo cual es una virtud de los italianos, considerar virtud todo defecto. Pero al hablar de síntesis, limitándome a usar una de las palabras, yo siempre digo, hay dos palabras difíciles para usarse con sinceridad, que son perdón y gracias. Y yo aquí me limito a gracias a todos los que habéis participado en un acto, creo, muy bonito, que ha permitido llegar a algo muy poco común hoy, que es la conmoción. Gracias a Carmen por haber sido, digamos, la artífice de todo esto. Gracias a Tomás por haber aceptado, es un honor tener un catedrático de este prestigio, nuestra invitación. Y gracias a Ángel, que fiel a su nombre ha sido un mensajero para nosotros de estas verdades que a veces quizá pensamos que somos capaces de captar y no sabemos expresar, en cambio él es capaz de expresar. Y gracias también a Blanca, que fiel a su nombre también, como una luz misteriosa, ha salido de la nada y nos ha iluminado con una lectura tan buena que el día en que yo escriba poemas me dejará la dirección porque quiero una grabación de lo mismo. Entonces, abro un breve coloquio, Cronos en esto es terrible, nos obliga a ir rápidos, pero yo creo que muchas preguntas se quedarán en el tintero, en cuyo caso os invito a escribirme o escribirnos hasta en la Universidad de Mayores para formular preguntas que puedan quedarse aquí inexpresadas. Entonces, quien quiera que tenga alguna pregunta, levante en este momento la mano. ¿Hay alguien? Si no, disparo yo primero. Como siempre, tengo que disparar primero. Entonces, voy a citar de memoria, no porque será una cita imprecisa, una poetisa paisana mía, recién fallecida, murió en el 2009, que yo amo particularmente, Alda Merini, poetisa, hija de la confusión, loca, pero en el sentido bueno y no malo del término. Ella dijo en uno de sus maravillosos aforismas, el poeta que comprendiera lo que escribe será alguien que pierde el tiempo. Entonces yo
leyendo, pero peor que Blanca, 4 líneas del último libro de Ángel, de una poesía de 4 líneas, titulada Madre, que recita esto, que dice esto. ¿Qué miraba mi madre? Tedio y hastío y un sinfín de anhelos. ¿Qué miraba yo? Sus ojos ajenos. Entonces, yo cuando leí este, que es un breve poema que además confirma lo que dijo Tomás, es decir, que una de las armas retóricas de captación de Ángel es la pregunta, me pregunté a mí mismo, ¿ha entendido Ángel lo que ha escrito? Porque me parece durísimo. Y ¿ha entendido de verdad a nivel racional o le ha salido, como diría Alda Merini, de un dentro tan profundo que es un dentro casi prehistórico? Y en el caso afirmativo, ¿qué quería expresar con esto? Esto es una pregunta egoísta mía, a lo mejor nos interesa, pero aprovecho la ocasión. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alda Merini en buena parte. Poeta, por cierto, que también me gusta. Llegué a escribir, me acuerdo, en El País, una crítica sobre uno de sus libros y realmente me gustó mucho. Es verdad, o sea, es complicado, pero este poema es toda una historia, en definitiva, ¿no? Yo creo que sí que sé lo que intenté decir aquí, ¿no? Mi madre era una mujer que miraba mucho por la ventana, era una contempladora. ¿Qué miraba mi madre? Puede que yo pensara, a posteriori, que en la vida de mi madre podía haber tedio y hastío y muchísimos anhelos. Es muy posible que fuera así. Es una interpretación de hijo a posteriori, no de cuando era pequeño. Pero ¿qué miraba yo cuando la miraba a ella? Miraba a sus ojos, que probablemente experimentaba como ajenos, pero no porque lo fueran del todo, sino porque no eran los míos, sencillamente. Tal vez, si rascáramos más, hubiera más que decir, pero sería demasiado autobiografía. Quizás si ya he llorado un poquito casi aquí, con lo mayor que soy. Espero que me lo perdonéis. Pero no me lo esperaba, sinceramente. He leído estos poemas antes en casa, por supuesto más de una vez, para preparar un acto hay que prepararlo bien, y más viniendo aquí. Y en ningún momento se me ha ocurrido que me temblara la voz, os lo prometo. Ha sido aquí. No sé, al tener interlocutores ha debido surgir esa interrelación que ha sugerido antes Tomás, ¿no? Muy bien. No sé si Ángel he contestado. Sí, creo que sí. Veo que Blanca quiere intervenir. No tenemos micrófono de mano, pero se oye bien. Sí. Creo que los poemas son para conmover y tus poemas conmueven. Entonces, por Dios, no nos pidas perdón por estar conmovido. Por la conmoción, exactamente. Y te lo agradezco muchísimo. Pues muchas gracias. Comparto. ¿Alguna pregunta? Veo ahí el profesor Pinilla. Yo digo, Sí. Blanca, yo digo que como tú, cuando soy lector, y soy lector, Perdona. cuando soy lector y soy lector habitualmente, he hecho mucha crítica de poesía, es absolutamente verdad lo que has dicho. Solo me interesa lo que realmente llega a conmoverme, ni más ni menos. Luego todo esto lo puedes envolver en no sé qué argumentaciones o cuando te escribes en medios públicos no sé qué palabras o tal. Pero en el fondo es exactamente esto. Voy a contar, ya que está aquí un amigo mío, he citado a Claudio Rodríguez como mi máxima referencia, mi máximo maestro, el hombre que más admiro. ¿Qué es lo que me interesa de la poesía de Claudio Rodríguez? Un amigo mío que está aquí, que se llama Philip Silver, norteamericano, acaba de publicar una antología en la editorial Alianza sobre Claudio Rodríguez. He abierto el libro en mi casa. Yo he escrito mucho sobre Claudio Rodríguez. Lo he abierto estos días. Me lo regaló hace un par de días, el viernes creo. Que he leído poemas que ya conocía. ¿Qué es lo que me atrae de este hombre? Que me conmueve profundamente. Ya está, profundamente además. Esto es. Así que, Blanca, no puedo estar más contento, te lo juro, de irme de aquí. Uno,
que una lectora, una persona que se ha prestado a leer un poema que ciertamente yo no podía leer ya, me he dado cuenta, te lo agradezco muchísimo. Y dos, la observación que acabas de hacer, que es absolutamente fundamental para mí, la comparto contigo 1000 veces. Y no puedo estar más contento de haber oído por ti que mis poemas te hayan podido conmover, sinceramente. Es lo más bonito que puedo oír. Gracias, muchas gracias. Pues estaba diciendo, tenemos a un profesor que es el que tiene el mérito de los títulos bonitos de los cursos que imparto, porque lo imparto con y gracias a él. Tenemos jóvenes poetisas, tenemos poetas afirmados, al menos 3 preguntas más las quiero. Y luego nos vamos, Ricardo. Sí, sí. Sí. Sí, las tejas desgastadas. Las tejas desgastadas. Yo un día en clase con una alumna llegué a la conclusión de que los poetas, si nombran mucho a Dios, se les escapa. Y en la vida también. Entonces quería saber qué opina un poco de ese pensamiento que creo que es, por lo que siempre dice, le ronda o de nuevo a vueltas con Dios. Dios es una palabra demasiado cerrada, vamos a los teólogos y a algún filósofo, ¿verdad? Pero en la poesía Dios tiene que emerger en eso insignificante, en eso dispuesto a desencantarnos, pero ahí está más ese anhelo que en una palabra, o realmente esa duda, ese a vueltas, lo vive el poeta también como profesor o como persona, mejor dicho, una duda que le gustaría resolver. Pero antes de responderte, una pregunta. Como persona que has estado aquí tan amablemente escuchando, el poema Las tejas desgastadas, luego ha habido otro que se llama Lumbre, a ti como receptor, como oyente, ¿a ti te parece que ese poema invoca a Dios de una manera un tanto indirecta y también directa, sin estar demasiado convencido, pero estando algo convencido, muy convencido? ¿A ti te parece eso como lector, como oyente? Como lector yo creo que ronda muy bien algo muy inconfesable, y es que la plenitud de lo explícito pues quizá apaga la brasa, Ajá. y que entonces a Dios se le encuentra en ese momento de la sugerencia. ¿Y te parece que el poema sugiere eso? Vale, entonces lo he logrado. Creo que buscaba eso. O sea, creo que ante mí mismo el poema lo que hace es sugerir exactamente lo que me da la impresión que tú has dicho, que como lector o como oyente te parece que el poema ha sugerido. Creo que ese es el camino en el que yo me muevo. Yo no soy capaz, quizás por un respeto total, ¿no? No soy capaz, y estoy de acuerdo básicamente con lo que has dicho, o sea, el acercamiento a Dios tiene que ser de esa manera, si quieres, un tanto tentativa, un tanto dubitativa en ocasiones. Por ahí van los tiros. Pero me da la impresión de que ese poema afirma a Dios en las cosas, me parece. Gracias a ti. Me faltan 2 preguntas. Nadie se lanza, no seáis tímidos.
Ya. un Dios expectante que ya no existe, ¿no? Y hubo un momento del año 50 de reacción contra Dios, de repente Dios desaparece de la poesía española, Mm. de la poesía española, Dios desaparece completamente, Mm. en los poetas de Navidad al menos, y de pronto aparece solo en Valente está el fulgor, material, memoria, etcétera, etcétera, aparece ese Dios un poco que ya es materia, que es anhelo, etcétera. Ujú. Y últimamente Dios ha desaparecido en la poesía española y en español. Ujú. O es para meterse con él o para ponerlo en crisis, por ejemplo, el poeta peruano, que como lo conoce, Luis Hernández Caballero, el mejor poeta de los años 60, que probablemente uno de los mejores poetas en español. Y sin embargo, quitando, tú lo reivindicas de nuevo y es un poco, digamos, una voz anómala, esa espiritualidad que puede llamar Dios o que puede no llamar Dios, pero que es, digamos, Mm. anómala contextualmente, ¿no? Mm. Y en ese sentido me preguntaba un poco si esta responde a un momento del desencanto, ese Dios que aparece, hay un libro que voy a sacar, ¿no? Poética del malestar, Ujú. al desencanto, digamos, con la posibilidad del materialismo en el que nos hemos visto imbuidos. La verdad es que no, te diré que no lo sé muy bien. O sea, mis preocupaciones en ese sentido yo creo que son antiguas y mis poemas no están atravesados así por este hecho, no una y otra vez, ni mucho menos. O sea, aparecen aquí en estos momentos, no. Pero yo creo que es verdad que mi existencia sí que responde a una cierta interrogación en torno a este hecho y que tengo un indiscutible interés, ¿no?, por estos asuntos, digamos, pero es consecuencia un poco de mi existencia, ni más ni menos. O sea, no hay otra cosa, quiero decirte. Es verdad que de vez en cuando leo cosas, pero no cosas especializadas. O sea, sí que leo, por ejemplo, aunque pueda resultar asombroso, cuando leo a Heidegger, por ejemplo, ¿no?, que lo leo a veces, pues aunque no pareciera, siempre tiendo a pensar que cuando nombra, digamos, el ser, está nombrando constantemente a Dios sin quererlo nombrar. Para mí Heidegger es el típico, digamos, señor, por decirlo así, que no nombra por su nombre a quien está nombrando de hecho, por ejemplo, ¿no? Pero es una decisión mía como lector, quiero decirte. Y siempre hay una cierta... He dicho antes, por ejemplo, mi admiración por Hopkins, ¿no? Pues desde siempre, desde hace 30 y tantos años. O sea, y Hopkins es un poeta profundamente religioso, la verdad. Sí. Sí, sí. Pero, a ver, es que yo... No. No, en mí no hay una conciencia de recuperación explícita de este tema, aunque conozco muy bien ese momento de la poesía española. Vamos, conozco muy bien, lo he leído y tal. Y siempre he tenido interés por esa historia y no me parece para nada anacrónica, pero tampoco conecto directamente con mi tiempo en ese sentido, porque tampoco me interesa demasiado saber exactamente por dónde van las preocupaciones o las tendencias, ¿no? Es algo que surge naturalmente en mí y eso es todo. Mi relación con el tiempo presente que vivimos responde a la evolución de un señor de mi edad que observa el tiempo presente con cierto escepticismo en muchísimas cosas, pero también con el suficiente entusiasmo como para entender lo esencial de la vida que me importa y que
que justifica, por ejemplo, estos hechos, por ejemplo, los hechos poéticos, los hechos artísticos, los hechos en general, que son los que más me importan en definitiva, creo, ¿no? Pero vamos, si supongo una anomalía, me temo que soy una anomalía, la verdad, en líneas generales. Entonces yo estoy sufriendo un fenómeno no visible, pero a las 10 me transformo en padre, como Cenicienta. Son las 10 y poco. Tenemos la última pregunta. Miro al fondo si alguien quiere preguntar. Una pregunta. Última, ¿eh? Antonio. Ah. Yo se lo daba por escrito, ¿no? Entonces, a mí precisamente no era capaz porque no era capaz de expresar algo que para mí era una forma de desnudarme. Sí. Entonces, para mí usted hoy como desnudado, se ha desnudado su recuerdo, su memoria, y pues quería que nos compartiera qué le ha producido toda esta conmoción, esta belleza que se ha producido ahí en esta sala esta noche. Vamos a ver, yo me he quedado de entrada bastante sorprendido, especialmente cuando me ha temblado la voz y no he podido seguir leyendo algunos poemas que tocaban directamente experiencias, diríamos, como muy fuertes. Todas lo son, pero quizás estas están vinculadas directamente a, por ejemplo, el poema que por suerte ha leído también Blanca, que es una cosa preciosa, haberme encontrado con este fenómeno. Justamente esto, o sea, que una oyente haya espontáneamente, se haya ofrecido a leer un poema que yo, sinceramente, no podía leer, lo siento, me ha pasado, no esperaba que me pasara, me lo llevo, como se suele decir, en la memoria. O sea, es un acto de gran categoría, de gran fortaleza en todos los aspectos, ¿no? Y es la mejor respuesta que he podido tener junto con otra que tampoco me esperaba. Yo os trato de tú, como os trataba a los alumnos, y me encantaría que me tratarais de tú, pero bueno. Junto con los aplausos que he recibido en algunos poemas, que tampoco me esperaba. ¿Qué más puedo pedir? Es como una emoción fuerte que está vinculada al agradecimiento profundo a haber tenido esta inmensa suerte de poder haber leído en este sitio ante personas como vosotras, como vosotros, tan sensibles, tan generosos, porque habéis reaccionado, o bien Blanca leyendo un poema mío, o bien vosotros aplaudiendo en algunos momentos. ¿Qué más puedo pedir? Efectivamente, tal como yo entiendo la poesía, es un cierto, tal como yo la entiendo. Sé que hay otras formas muy diferentes de entenderla. Tal como yo la entiendo, es un cierto desnudamiento, no, digamos, pornográfico, por decirlo así, pero sí que hay una apertura bastante fuerte de esas experiencias de toda naturaleza que están diciendo partes esenciales de ti mismo, ¿no? Eso es una verdad. Y quizás es tan verdad que al sentir esos oídos y esos ojos enfrente de mí se ha producido esa especie de temblor, porque ha adquirido una fuerza vinculada a la audición, al hecho de los receptores, como decía antes Tomás, ¿no? O sea que la impresión que tengo es de agradecimiento a vosotros y de una emoción verdadera que incorpora mi existencia, os lo digo de verdad. Es una suerte haber estado aquí, ¿qué más puedo deciros? Es así. Ha llegado la hora del despido. Yo doy otra vez las gracias y cierro citando otra vez a Aldamerini. La casa della poesia non avrà mai porte. La casa de la poesía nunca tendrá puertas.
estas puertas abiertas, que son también las puertas abiertas de esta casa más pequeña, que es Comillas, están muy agradecidas de haberos vistos entrar y esperan volver a veros entrar, tanto en la poesía como en la Universidad Comillas. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.